Bienvenidos, vamos a seguir utilizando mediante ejemplos la regla de la cadena, es decir, la derivada de una fórmula compuesta. En amarillo tienen resaltado la expresión que se utiliza para derivar composición de funciones. Vamos a ir a los ejemplos. Vamos a tratar de derivar esta fórmula. Esta fórmula es la composición de una raíz cuadrada con una función suma de un polinomio y una función trigonométrica. Entonces, para derivar utilizando la regla de la cadena, recordemos que teníamos que derivar la fórmula externa, escribir esa derivada de fórmula externa con el argumento funcional que ya trae y a eso multiplicarlo por la derivada de la fórmula interna. Rápidamente vemos que la fórmula externa sería la función raíz cuadrada. Entonces, la derivada de esta función compuesta sería derivar la función raíz cuadrada. Bueno, la derivada de la función raíz cuadrada es 1 sobre 2 veces la raíz. Ahí no termina la derivada, ahí lo que hicimos es escribir la derivada de la fórmula externa con su argumento, que es toda esta fórmula interna, ¿no es cierto? Ahora tenemos que poner por y tenemos que derivar la fórmula interna. Como en la fórmula interna hay una suma, tenemos que abrir paréntesis y derivar término a término. La derivada de x cuadrado es 2x y la derivada del seno de x es coseno de x. Por lo tanto, la derivada de la fórmula interna sería 2x más coseno de x, que es la derivada del segundo término. Se pueden prolijar un poco más esta derivada, ya que tenemos una multiplicación de fracciones, podríamos hacer numerador por numerador. Pero nuestro trabajo de derivación ya terminó. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos la fórmula racional 1 sobre e a la x más 3x quinta. Ahí el alumno detecta que hay una división de funciones. Eso es correcto. Lo que pasa es que cuando una de las funciones que involucra la división es una constante, como en este caso el numerador es un 1, es conveniente pensar que en lugar de tener una división de funciones, aquí lo que tenemos es una potencia negativa de el denominador que estamos viendo ahí, e a la x más 3x quinta. Es decir, para derivar, a mí me conviene pensar esto no como una división, sino como una potencia negativa de e a la x más 3x quinta. ¿Qué potencia negativa sería? Bueno, sería la potencia menos 1. F de x se puede escribir de la manera que se ve en pantalla en color azul. Y de esa manera yo lo que veo es que esta f es una función compuesta. Veo un trabajo externo, que es una potencia menos 1, y veo un trabajo interno, que es esa suma de funciones e a la x más 3x quinta. Voy a derivar, como veo, dos trabajos anidados, es decir, una fórmula compuesta, utilizando la regla de la cadena. Entonces, f' se podría calcular derivando la fórmula externa. Derivar esta fórmula externa, esa fórmula externa es una potencia, entonces la derivamos con la regla de la potencia y va a quedar el argumento de esa potencia expuesto a la menos 2. Muy bien, ¿cuál es el argumento? Toda la fórmula interna queda expuesta a la menos 2. Menos 1 por e a la x más 3x quinta, todo a la menos 2. Ahí no terminó mi derivada porque solo lo que hice fue derivar el trabajo potencia a la menos 1, es decir, el trabajo externo. Ahora tengo que poner por y derivar la fórmula interna, que como es una suma, tengo que abrir paréntesis y derivar término a término. Entonces el trabajo interno va a ser e a la x, porque la derivada de e a la x es e a la x, y
Luego tengo un número por una función, mantengo el número y derivo la función, que como es una potencia, se baja el exponente y se resta 1. Muy bien. Entonces, mi fórmula queda de esta manera. Se puede escribir más bonito. El 3 por 5 da 15. Si lo quieren mejorar, pueden poner un 15 acá en vez de 3 por 5. Pero el trabajo de derivación ya terminó. Bueno, en otro video les doy más ejemplos. Hasta pronto.